de las fiestas patrias comienza la campaña Súmate al 18 en Santiago para fiscalizar la venta de alimentos típicos de esta celebración. Multas que van desde 1 a 100 UTM, además de la prohibición de funcionamiento, arriesgan las carnicerías que son sumariadas. ¿Qué cuidados debemos tener al momento de elegir las carnes entonces? Vamos a responder esta pregunta junto al experto del Departamento de Alimentos del Ministerio de Salud, Hugo Esquenones. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por ¿Qué tal? invitarme. Buenos días, Hugo. Buenos días. Ahora, señor Esquenones, aumenta la fiscalización, me imagino que también aumentan los riesgos durante estas fechas. Hemos conocido casos en años anteriores de ventas, digamos, fraudulentas en ese sentido, en materia de carne sobre todo. Por ejemplo, recordábamos y lo conversábamos antes de empezar la entrevista, ¿no? Esta carne de caballo que se hace pasar por carne de vaca, por ejemplo, son hechos frecuentes. Sí. ¿Cómo se va a fiscalizar esta materia para estas fiestas patrias? Sí, este periodo del año, al igual que fin de año, son las épocas peak de consumo de carne en el país. Para el 18 es tradicional que el aumento, digamos, sea muy evidente, y la Autoridad de Salud, junto con la Autoridad del Ministerio de Agricultura, hacen un control integrado a los productos cárnicos, tanto ya sea en la faena de los animales y en la comercialización. Y también hay que mencionar en forma muy importante que tenemos una alta cantidad de carne importada en el país, que abastece de forma significativa al mercado nacional. La carne tiene que ser controlada con todos los requisitos que están establecidos en los reglamentos pertinentes, y la autoridad enfoca de forma preocupada hacia ese rubro las acciones de fiscalización. Señor Esquenones, más allá de digamos, del fraude económico que hay detrás de pagar un precio de vaca para que nos entreguen caballo, Sí. digamos, pero eso no hay un riesgo para la salud. ¿Cuáles son No. los riesgos para la salud con que nos enfrentamos si que compramos carne que sea, por ejemplo, de matadero clandestino o carne que esté en mal estado? Sí, la carne tiene que estar faenada en un recinto autorizado, en un matadero oficial que esté sometida a inspección médico-veterinaria, tanto en el animal vivo como en el animal una vez faenado. Si eso no ocurre, pudieran transmitirse enfermedades muy peligrosas a través de las carnes a los consumidores. Por lo tanto, sí debe ser comprada la carne en los circuitos comerciales reconocidos. Es decir, no se debe comprar la carne de que alguien le trae. ¿Cuál es el riesgo? Hay enfermedades zoonóticas que pueden causar presencia de parásitos o bacterias que pueden llevar incluso a condiciones de salud muy graves, incluso a condiciones de afección con mortalidad. ¿Qué pasa con el shu, que lo tenemos asociado Sí. al menos a la carne molida, no? A todo tipo de carne, pero claro, en la carne molida el síndrome hemolítico urémico es causado por una bacteria que es propia del intestino de los animales, y si el animal se faena en forma incorrecta, contamina con su propio contenido digestivo sus carnes. Y esa bacteria permanece y es de alto riesgo, especialmente para la población más vulnerable, los niños menores de 2 años. Ahora, sabemos que el shu se contrarresta cocinando bien la carne. Sí. Todos estos peligros de que hablamos pueden evitarse con la carne bien cocida, para el que le gusta, porque le gusta punto, pero si es que yo me preocupo de darle Sí. a los niños o de darle a mi familia la carne bien cocida, ¿puedo estar tranquila más allá de dónde haya comprado la carne, o siempre el origen de la carne es fundamental, más allá de cómo se cocine? Sí, es que hay algunas situaciones sanitarias que la cocción no logra eliminar algunas toxinas de algunas bacterias que son termoresistentes. Estafilococo dorado es uno de ellos. Pero en general, así en términos muy globales, sí, una cocción mitiga o disminuye los riesgos del consumo de carne en general, pero no lo eliminas totalmente. ¿Cuáles son los otros riesgos a los que nos enfrentamos en estas fiestas patrias en esta materia? Bueno, hay una serie de parásitos. Hay uno muy conocido en la opinión pública que muchas veces nos da noticia, que es el tema de la triquinosis, Sí. los cerdos, que proviene de animales que han sido faenados en forma irregular, doméstica muchas veces, y consumidos por gente, digamos, que accede a esa carne, y puede causar enfermedad y muerte. Esa yo diría que es la más emblemática en cuanto a las de alto peligro. Pero hay otras situaciones como las que estamos conversando: contaminación microbiológica hacia las carnes, producto de un mal proceso de faena e incluso de una mala conservación de la carne. También es muy importante, la carne debe cumplir con lo que se denomina la cadena de frío. Eso ya es responsabilidad de cada uno. Y de la comercialización, porque de hecho desde el matadero, que se le exige que tenga cámaras de frigoríficas para refrigerar la carne y sacar la temperatura de enfriado, el comercializador
también tiene que hacerlo, ya tiene que tener vitrina refrigerada y conservar las carnes, y por supuesto que el consumidor, una vez que la adquiere, tiene que mantenerla en el refrigerador de su casa. ¿Cuánto tiempo debe mediar, Hugo, entre que un animal se muere y el momento en que lo consume un humano? Se lo pregunto especialmente pensando en algunos restaurantes que ofrecen estas carnes envejecidas, que para la ignorancia mía es como, ¿envejecidas o echadas a perder? Pero parece que hay carnes envejecidas que están, para los que saben, incluso sí, re buenas y caras y mucho más sabrosas. pero uno Sí. tiene la asociación a que estas cosas que tienen que refrigerarse tienen que estar frescas y no como que no se envejecen, no son como los quesos. No, en tecnología de las carnes afortunadamente se ha avanzado bastante y existe, yo cambio el término de envejecidas a maduradas. Eso. Las carnes maduradas sufren un proceso en el momento de ser procesadas, en las cuales se les mantiene con una atmósfera, digamos, a la cual se les saca el oxígeno, y esa es la carne que se denomina al vacío. Y esa carne sufre un proceso de maduración muy favorable y al final se puede consumir en tiempos más bien largos, de varias semanas, sin perder ninguna de sus características esenciales. Pero en esos casos hay que mantenerla congelada de todas No, es enfriada, es carne Enfriada. a temperatura de pero refrigeración. sin oxígeno. Claro, está en una bolsa que hay un proceso que O sea, no es como para que uno se ponga a envejecer cosas, a madurar carne en la casa, digamos. Eso se hace en el origen, en el proceso de las carnes. Perfecto. Uno solamente compra la carne, puede comprarla en la bolsa original, sin oxígeno, la tiene que abrir y permitir que la carne se oxigene, recupere un poco la condición, digamos, del aire en contacto, y después cocinarla y no tiene ningún problema. Así que descuide que esas carnes son tan buenas como las carnes recién faenadas. Ahora, la carne, el proceso de maduración le mejora sus características de palatabilidad. Así que se la ofrecen. Así que cómasela tranquila. Es un tema que... Pero no lo haga madurar en la casa. No. Hacer cosas en la casa, ojalá sacarla de su envase original, conservarla en el refrigerador y preparar las cantidades necesarias cuando va a hacer, digamos, uso de ella, y con eso está todo perfecto. O sea, en la casa solo se come. Exactamente, y se disfruta. Exacto. Sí. Don Hugo, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la Buenos días. invitación. Buenos días. Muy amable.